Dios le bendiga a esa amada audiencia que nos están sintonizando desde todas las partes de este mundo. Le bendecimos, bendecimos tu país en el nombre de Jesús. Te invitamos a suscribirte a este canal Excelencia Cristiana Televisión, a darle like y por supuesto a compartirlo con un familiar, con un vecino que realmente necesite escuchar esta palabra. Bueno, en esta tarde venimos con la segunda parte del testimonio de la locura a ser profeta. Santo, aleluya, que ustedes han escrito ahí y que han dicho que quieren que este joven vuelva a cabina. Bueno, aquí lo tenemos y vamos a seguir hablando de las maravillas de cómo Dios puede sacar a un hombre de la boca, de la misma garra del infierno y ponerlo y posicionarlo como hijo de Dios. Dios te bendiga, mi hermano Cristian, ¿cómo te encuentras en esta tarde? Amén, amén. Dios te bendiga más. Para mí, como te digo, un privilegio nuevamente estar de vuelta en esta plataforma y me siento muy bien, agradecido de Dios, de la obra maravillosa que está haciendo en mi vida. Amén, gloria al Señor. Y por supuesto yo quiero, mi hermano Cristian, que estemos hablando, bueno, la primera parte hablamos de su niñez, hablamos de cómo su padre murió a pocos años de edad, hablamos cómo su madre ya no podía con usted porque ya era rebelde, porque era cuanta cosa, y ya hablamos de cómo usted cayó preso, aleluya, pero en esta tarde yo quiero que estemos hablando de cómo la adicción empezó a gobernar tu vida hasta convertirte en un indígena en la calle. Yo quiero que usted nos explique qué pasaba en su mente, qué estaba pasando en su vida en esos momentos. Gloria a Dios. Bueno, el motivo por el cual llegué a tocar fondo, que hay un video por ahí en el cual yo salgo, se lo mandé, más adelante tú lo mostrarás. Amén. Cuando empiezo a consumir crack, porque ya consumía marihuana, pero entonces es algo claramente, como te digo, ya que uno está en los caminos y uno puede ir aprendiendo de lo que Dios te va enseñando, es algo espiritual. Porque mientras consumía la marihuana, que compartía con los muchachos, con los jóvenes allá en Samaná, era tocado por el espíritu, donde nosotros consumiendo con el tabaco en la boca, yo le decía, muchachos, no estamos bien. No estamos bien porque nosotros no estamos dedicando una monotonía en la vida a lo que es nada más consumir droga y venir a lo mismo y lo mismo. Digo, Dios no está mirando, no está bien. Y empezaba a llorar. Se me salía la lágrima y los muchachos me cuestionaban, ¿pero y qué? ¿Por qué tú esperas este momento para pillar la nota a uno, para hablarle a uno? Digo, yo no sé por qué es. Wow. Pero es verdaderamente Dios que está tratando conmigo. Entonces, cuando ya el enemigo sabe lo que Dios está haciendo contigo, es cuando más él entonces empieza a usar sus almas y sus herramientas para que tú no salgas, ¿me entiendes? Porque es una esclavitud, es una atadura. Santo. Es cuando Dios le dice al pueblo de Israel, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Santo. ¿Me entiendes? Mientras estamos en el mundo, somos esclavos del mundo, somos instrumentos de Satanás, que eso es lo que mucha gente no entiende. Wow. Entonces, cuando ya probé el crack con otro compañero, lo probamos juntos. Es una nota que Amén. al cuerpo, a la carne le agrada. Una nota que es relajante, pero una nota letal. Es algo letal, es algo muy ligero, pasa rápido, una nota que tú la consumes, pero inmediatamente la consumes, ya tú estás pensando en dónde va a buscar el otro que te va a consumir. Es tan placentera la carne, porque ya nosotros los que andamos conforme al espíritu no podemos decir que eso es bueno, ¿me entiendes? Amén. Es placentera la carne porque ¿sabes? Como que te relaja. Wow. Entonces, ya tú estás pensando así mismo cómo va a conseguir el otro. Y eso es lo que pasa, empezar a consumir, pero ya entonces llega un extremo de Y eso va quemando, consumiendo las neuronas. Exactamente. Eso va desbaratando sus sentimientos. Exactamente. Todo tu sueño va quedando ahí. Exactamente. Todos los proyectos, todo lo que quería hacer Cristian Sí, en su niñez, ya claro. lo que queda ahí. Claro. Wow. Ya no hay tiempo para asearme, ya no hay tiempo para cuidar mi cuerpo. Para que ya sea. lo que mi mentalidad sigue en el mismo esclavitud. Así mismo es. Entonces empezamos a consumir. Entonces mientras consumíamos los muchachos, era como una competencia. Wow. Ay Dios, Señor, gracias por lo que tú haces. Mientras consumíamos, por ejemplo, me tocaba a mí agarrar el tabaco, ¿no? ¿Verdad? Cuando me tocaba a mí, por ejemplo, nosotros poníamos 2 patas
2 patadas y 2 jalón y lo suelta. Era un coro como de 4 o 5. Pero entonces cuando yo lo agarraba, yo le daba 3 o 4. Tú sabes porque tú es tan placentera la nota que tú lo que quieres es aprovechar tu oportunidad. Entonces ya eso estaba trayendo entre el grupo indiferencia. Wow. En la cual ya tú lo que no quieres es fumar en grupo. Ya tú, por eso el diablo mismo, ya tú lo que quieres es fumar solo. Para hallarle mayor efecto. Entonces ya yo empecé a aislarme. Que es cuando empieza, porque es algo espiritual, ¿me entiendes? Es algo que te va a hacer, como tú dices, ya tú no te estás parando a lo que la gente diga de ti, ya tú no te quieres bañar, ya esos sueños que tú tenías de echar para adelante murieron, ya tú te vuelves un indigente, te da lo mismo cambiarte como no cambiarte. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que consigue se va a ir. Porque ya la nota, tú pasas de un evento espiritual, tú pasas de un nivel, un ejemplo con la marihuana, que es los primeros síntomas, lo más sencillo, tú pasas a otra cárcel espiritual más fuerte, porque son cárceles espirituales. Wow, esa es la palabra. Son cárceles espirituales. Yo tengo un libro que mi mamá me regaló, de Ana Méndez, de habla de la iniquidad, y ella habla de las cárceles espirituales donde tu alma está atada. ¿Entiendes? El enemigo va poniéndote más opresión y es más fuerte el principado que te va haciendo la guerra, porque esto es por rango. Es lo que yo he podido venir aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más tu mente se va debilitando, más fuerza va tomando el mundo de la tiniebla contra ti. Porque la Biblia dice, claro, no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla, contra principados, contra vueltas espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces, es cuando yo me voy aislando. Ya yo me daba lo mismo que supieran que yo consumía, porque una nota cara, que mayormente, la mayoría de esas personas que tú ves adineradas, ese es el tipo de droga que usan, el crack. Esa mayoría de actores internacionales, de artistas famosos, la mayoría de esa gente de Hollywood y ese tipo de droga que usan. La mayoría de esas personas. También escuchamos que una cantante estadounidense, Whitney Houston, claro. ¿Cómo terminó? Claro. Canserbero, Héctor Lavoe, sin número de artistas. Ahí es que el enemigo, esa es el arma letal, eso es peor que SIDA, la droga. Wow, Dios mío. Te entra en una depresión que tú no te imaginas. Ya yo mismo empecé a consumir con 2 rayas de crack. Amén. Ya no fumaba con los panas con lo que empecé, ya fumaba solo. Ya empezaba te da una paranoia que tú no entiendes el por qué. Dios te mío. Pones, tú escuchas voces. Ajá, explíquenos. Sí, eso esto. fue lo que empezó. Me recuerdo yo que cuando empiezo a escuchar la voz allá en el campo, donde mi abuelo, estoy en el baño consumiendo, ya era tan fuerte el nivel de atadura en la que los demonios me tenían que ya yo no salía, ya no compartía con los jóvenes. Un ejemplo de que cuando tú vas a la fiesta ya yo me trancaba en mi habitación o en el baño a consumir y a ver pornografía, porque una atadura te lleva a la otra. Santo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me recuerdo yo en el baño de la casa de mi abuelo, yo empiezo a escuchar bulla, como esa bulla lejos, y como que si fuera un alboroto, un problema, pero son los mismos demonios que provocan eso. Porque Dios me ha dado el privilegio, me ha ido abriendo el oído espiritual. Y yo he podido empezar a aprender lo que es escuchar el lenguaje como de los demonios, ¿me entiendes? Sí, entonces, es porque el mundo de la tiniebla es real. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y cómo el lenguaje de los demonios, ¿qué ellos te decían? ¿Cómo ellos hablaban? ¿Cuál es el lenguaje de esos espíritus? Claro, ahí voy a entrar cuando te dije que la primera vez que escuché la voz es cuando estoy en el baño de mi casa, del abuelo mío, allá en Samaná. Y oigo esa voz y salgo afuera y veo que viene subiendo una persona de la carretera hacia la loma y le pregunto, ¿qué está pasando allá abajo, en el barrio? Y me dice, ¿de qué? Digo, pero yo estoy oyendo una voz, ¿no oye esa bulla que hay allá abajo? Dice, ¿pero cuál bulla? Yo vengo de allá abajo, yo no he visto nada. Digo, pero claro, hay una bulla grandísima. Le estoy diciendo yo a la persona. Me dice, pero aquí es lo que te digo, no, yo estoy oyendo una voz. Me dice, no, pero yo no estoy oyendo nada. Digo, no, hombre, tú estás loco, tú no oyendo nada, pero es que no, ¿me entiendes? Yo no había entendido lo que me estaba pasando. Es cuando tú lo viste por loco a él. Exactamente. Entonces, cuando entro a mi casa otra vez, que vuelve y pasa lo mismo, vuelve y sube otra persona y vuelve y le pregunto, me dice, no, que no hay nadie abajo. Digo, pero acá yo tengo una voz. Tanto así que yo trato de bajar a una distancia de la loma hacia acercarme a la avenida, pero quedo a mitad de la loma. Y cuando miro, digo, pero verdaderamente no hay nada. Y vuelvo y subo para la casa y me tranco en el baño. Y cuando empiezo a oír la voz, cuando ya no aguanto más, me tiro por la ventana. Dios mío. Abro la ventana de la habitación de mi casa y me tiré por la ventana y me mandé por el monte y me escondo detrás de una mata de plátano. Wow. Y cuando me escondo detrás de una mata de plátano, que estoy así, digo, coño, tú sabes, oyendo la voz y siento como que tenía persecución.
Ahí recuerdo una persona que yo conocí aquí en Sabana Perdida, que le llamaban Yemal, Amén. que era uno un adicto. Entonces, cuando él se consumía, que estaba drogado, él decía que él tenía una culebra, que él veía una culebra andando por su cuerpo, y decía, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Y ponía gente a que le dieran golpes en la espalda. Y que cuando la gente le daba, que él veía que la culebra caía y la pisaba. Entonces, Dios mío, ahí fue que dije, wow, esto es la psicosis, esto es el efecto de lo que te provoca que le llaman alucinamiento. alucinamiento. Pero nosotros en el mundo espiritual sabemos que el racionamiento espiritual de esa persona está totalmente abierta, porque ya no está viviendo en este mundo terrenal. Exactamente. Esa persona está viviendo en el mundo espiritual. Para que sepa, para que tenga Wow, ya es una mío. atadura de los demonios controlando tu mente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezo a vivir eso, ya estoy en un nivel ya en el cual no puedo. Quiero salir de ahí, pero no puedo. ¿Entiendes? Mientras más consumo, más me hundo, más profundo, más voy aumentando la dosis, Tanto así que llegó un extremo que mi mamá me llegó a poner varias veces a la peluquería, a mandarme varios... Porque quedaba en quiebra la peluquería, se Yo iba vendía abajo. todo, mi mamá me mandaba un ejemplo 40, 50 para invertirlo en batería, inversores, cabejones. Yo empezaba muy bien, a 2 meses, 3 meses, hasta que volví otra vez, recaía. Llegué a visitar muchos programas de rehabilitación desde el 2013 hasta el 2021, que ahora fue cuando ya Dios empezó y se me metió por dentro y me libertó de eso. Wow. Pero ya venía ya de alrededor de casi 9, 8 años visitando centros de rehabilitación. Y nadie podía Y solucionar. no podía, exacto, me limpiaba por 5 meses. Cuando salía con más ansiedad. Porque como te digo, esto no depende de fuerza humana, esto depende de un arrepentimiento. Wow. Dejar la vida pasada, ¿me entiendes? Dice el apóstol Pablo decía que despojado del todo del viejo hombre, el cual está viciado a los deseos de la carne, ¿me entiendes? Sí. Es algo que no depende de nosotros, porque la Biblia dice que lo que es terrenal, lo que es de la carne es, sí. Y lo que es del espíritu es. Wow. Por eso, ¿cómo te explico? Entonces, la carne no quiere ni tampoco puede agradar a Dios porque es terrenal. ¿Me entiendes? Entonces, para tú poder vencer con eso, tú tienes que rendirte totalmente a Dios. Tú tienes que abrirle tu corazón al Espíritu Santo, que es el único que puede romper y que puede vencer al enemigo, ¿me entiendes? Porque estamos luchando con un mundo de la tiniebla donde es el príncipe de este mundo. Y un príncipe tiene autoridad. Un príncipe representa una jerarquía en el mundo espiritual. Y mayor aún, de maldad. Wow. No hay misericordia, ¿me entiendes? El enemigo dice la palabra que Dios lo detronó con gran ira a la tierra. Y él vino a matar, a hurtar y a destruir. Ese es el objetivo de él. Matar, hurtar y destruir. Entonces eso era lo que quería conmigo. Empezó a destruir mi vida, mi familia, mi relación con mi mamá, con mi familia. Todo lo que conseguía, todo lo que mi mamá me daba se iba en el vicio. Empecé a vender batería, empeñar, robaba. Wow. Ya tú sabes, cada día hundiéndome más y aumentando la porción. Y cuando tú llegas a andar, cuando tú escuchas esa voz que te dice, sal a la calle, mientras los vehículos cruza la calle. Sí, es cuando, 2019, recuerdo yo que yo vendía tenis. Yo tenía una persona que me soltaba tenis, ahí en el barrio donde vivo ahora. Y ella me daba un pie de cada par de tenis. Y yo salía, lo vendía, me buscaba 500 pesos. Un ejemplo, el tenis me costaba 500, yo lo vendía en 1000, le llevaba sus 500, me buscaba 500, así sucesivamente. Pero entonces me recuerdo yo que un día vendiendo tenis, hubo esa boca me dice, ¿qué pasa, maná? Como algo ese sentir decirme pasa maná. Y cojo pasa maná, los tenis que tengo ese día los guardo en un lugar. No le entregué a la dueña y me fui para Samaná. Cuando estoy en Samaná, me fui a hacer la casa de mi mamá. Una casa que mi mamá tenía que estaba en terminación, pero no la había terminado. Ella tenía plato y no tenía ni ventana todavía. Tenía verja, pero no tenía la ventana de cristal. Ahí fui, allá de la tía mía, mi mamá le dijo que me buscara un colchón de la casa materna donde mi abuelo. Bajé y metí un colchón y me tiré ahí, oye. De donde estaba cómodo aquí, viviendo normal, dejé casa, dejé todo y me fui allí a vivir en una vida marginada. Ya tú sabes el sufrimiento de mi mamá, solté todo, dejé todo tirado, vendí todo lo que tenía. Ya la mente estaba cauterizada. Pero todavía aún, aunque sea ando limpiecito, ando bonito, pero estoy delgado. Wow. Porque era la ansiedad, ya la ansiedad y el control y además el plan que tenía Satanás conmigo, que era como se compara con lo que él tenía con Cristo Jesús en la cruz, que él pensaba que que llevando a Cristo a la cruz del Gólgota, al Calvario, él pensaba que tenía la victoria ganada. Y ahí fue cuando
nosotros Dios mío. recibimos la victoria en verdad. Públicamente. Públicamente, dice que Cristo lo recibió públicamente. Eso fue una derrota Gloria a pública. Dios. Entonces, cuando él cree que más él te va oprimiendo, cuando Dios más se va glorificando, porque la Biblia dice que por haberse multiplicado, por cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Wow. Sí. Entonces, cuando yo migro a Samaná, empiezo a negociar con mi tenis, mi mamá me ayudaba con 100 euros mensuales, entonces yo inteligentemente calculé, no yo, el mismo diablo, para hundirme más en la droga, digo, oye lo que tú vas a hacer, Cristian, los 100 euros que tu mamá te manda, de una vez me conecté con una persona que también le enviaban ropa de allá afuera, Wow. sus familiares le enviaban ropa, ella tenía una tienda, entonces fui a hablar con esa persona, me comuniqué con ella a través de un primo mío, me dio los canales, vendía mucho tenis, ella ropa de todo, yo dije, pero este es mi lugar donde ya yo, porque me gusta lo que es vendedor ambulante, digo, esta es una oportunidad para yo, los 100 euros que mi mamá me manda mensual, rendirlo, no bebérmelo, no huelérmelo, un ejemplo, no consumírmelo de droga, sino extenderlo. Porque nada más me dijo que me iba a ayudar con 100 euros. Eran los deseos tuyos. Exacto, ya me ayudaba antes con 500, 700 euros, pero ya por el consumo ya fue bajando y derrochándole el dinero a mi mamá. Mi mamá tiene ya 14 años en España, va para 14 años, 14 años sí fue 2008. Ya tú sabes, 14 años en España mandándome dinero, calcula. Wow. Y de dinero para los puntos de droga, y dinero para los puntos. Entonces cuando me conecto con esa persona, esos 100 euros yo lo invertía. Y antes de llegar el mes, un ejemplo, llegaba el mes, yo decía, bueno, con estos 100 euros yo lo compro de tenis, ella me lo ponía en buen precio, compraba 7, 6 pares de tenis, y ahí me mantenía. No lo ponía, me lo ponía. Entonces cuando la gente me lo ponía, pues, Cristian, me gusta esos tenis, véndemelo. Ahí yo tenía entonces con qué consumir el mes entero. Wow, wow, wow. ¿Tú me entiendes? No sé si tú me entiendes. Suena Los 100 euros yo me lo táctica. gastaba para no meterme ni que malo paso y robo y eso. Lo que decía, tengo que tener mi dinerito para yo consumir porque es un vicio demasiado fuerte. Entonces, si no tengo una entrada de donde consumir, voy a llegar a robar. Sí. Entonces ahí va a venir los problemas, ¿me entiendes? Lo que yo no quería. Es un vicio que te acobarda también, es algo fuerte. Te digo, es como que es el mismo diablo directamente ya peleando contigo. Entonces cuando empiezo a negociar con esa persona, empecé muy bien, quedándole bien. Wow. Cuando ya me estoy descuidando de lo que es mi imagen. Ya lo que compraba para mí ya lo usaba un día, 2 días, lo vendía, consumía. Ya cuando estoy en el campo, tú sabes, de que no estoy en la capital, me daba lo mismo que la gente me hubiera cambiado como no cambiado. Wow, wow. Porque ya tú sabes lo que tú dices, ya tú te adaptas a ese estilo de vida. Es como representa al endemoniado de Gadareno, ¿me entiendes? Ya era una vida normal. Wow. Ya la gente lo tenían por normal, ¿me entiendes? Ya para él, la gente él dormía en los sepulcros, pero no entendía que detrás de ese proceso venía la liberación, que es lo que Cristo trae en nuestra vida. Entonces cuando estoy atado, mientras más consumo, más quiero, más nivel lo voy montando. Santo. Es cuando entonces empiezo a escuchar, un día recuerdo Wow. que estoy fuera de la casa de mi madre. Estoy sentado como una silla que le llaman un chelo. Ok. Estoy sentado, pero ya estaba en un nivel demasiado fuera, nomás ya me desnudaba públicamente. Wow. A veces me masturbaba públicamente, o sea, no sé si eso ya era algo demasiado bajo. Yo me, ¿qué pasa? ¿Sabes? Pues iba atado mal. Entonces cuando estoy sentado en la silla y algo, yo iba a hablar de la telepatía, de comunicarse telepáticamente, digo, ven, yo voy a experimentar lo que es esto. Pero en medio de eso que yo experimenté, también sentí que era algo espiritual de parte de Dios. Porque así como sentí que era telepatía, yo dije, no, esto no es telepatía, esto es el Espíritu Santo. Así como por en medio de la loquera, yo no hablaba. Yo no hablaba como estoy hablando contigo, yo nada más pensaba en la mente, mi comunicación era en la mente. O sea que la gente se acercaban a ti Yo no hablaba. y tú no le hablabas No, nada. yo nada más hacía, tú sabes, lo que me dirigía, lo que me decían la voz, eso yo lo hacía, pero yo no hablaba. Lo que yo hablaba era muy poca la palabra que O yo sea hablaba. que esa voz podía decirte, dirígete a tal ciudad y te ibas. Así era que yo me iba. Yo hacía, te digo que me decía un ejemplo, yo, ven en toalla a tal sitio, y así yo te frenaba a tal sitio, porque era la voz tuya que los demonios usaban para controlar mi mente. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Dios mío. Es algo tan profundo que los que saben del mundo espiritual saben lo que yo quiero haber dicho. Hay 2 gobiernos, hay 2 reinos. Amén. El reino del bien y el reino del mal. Jesucristo dijo, fuera de mí nada pueden hacer. Separado de mí no pueden hacer nada. ¿Qué pasa? O tú le sirves a Dios o le sirves al diablo. Jesucristo dijo, el que conmigo no recoge desparrama. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no te alineas a la voluntad de Dios, a la obediencia de Dios, ¿quién te gobierna tu vida es Satanás? Wow. Eso es lo que mucha gente hoy en día en el mundo no entienden. Wow, santo. No entienden, porque un ejemplo, hay gente que dice, no, yo le temo a Dios, yo amo a Dios.
pero te bebe una cerveza, pero te fuma Ay, un cigarrillo, Dios mío, padre. pero fornica, adultera, tú estás siendo poseído por el enemigo. Tu mente y tu voluntad la está controlando el enemigo, el príncipe de este mundo. Santo. ¿Me entiendes? Ahora no la está controlando al nivel que controla la mía, porque el nivel del pecado al que yo llegué fue más profundo, el fondo que yo toqué, ¿me entiendes? Pero todo aquel que no se agarra, Jesucristo dijo claramente, el que quiera seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, Sí. coge tu cruz cada día y sígueme. Amén. Entonces ahí es que la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero tu final es camino de muerte. Entonces, todo aquel que no se rige conforme a lo establecido por Dios, está siendo instrumento del enemigo. Wow. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel desobedecía, ¿qué Dios hacía? Dios le entregaba a las naciones enemigas que lo controlaran, que lo gobernaran, que lo esclavizaban, ¿sí o no? Wow. ¿Me entiendes? Entonces eso pasa. Entonces cuando yo me encontraba en esa situación, Que te decía esa voz, cruza la calle. exactamente, Cruza una avenida donde están transitando esos carros sin parar, que te dice, tírate. exacto. Recuerdo yo una vez que ya, un ejemplo, era tan fuerte la atadura que yo tenía una joven que nos estábamos conociendo en el Evangelio. Y no digo que no fue Dios porque no se cumplió. O hay cosas también que aunque Dios quiere cumplirla, pero uno mismo destruye el proceso. El plan de Dios, uno lo atrasa. Wow. Entonces, esa joven, yo me aferré a ella. Hoy en día ya está en Europa. Yo me aferré. Entonces, ¿qué pasa? Esas voces que me hablaban con respeto de que a señal, dije que yo le ponía señal a ella, pero oye, que tan fuerte el mundo espiritual. Wow. El enemigo usaba la voz de ella misma, de esa persona. Yo escuchaba la voz audible de ella misma, su voz, y todo me decía, Cristian, esto. Y yo aún en la playa de Samaná, consumiendo, yo oía la voz detrás de mí, de ella, y yo me espantaba. La sentía detrás de mí, yo así, digo, pero ¿y qué es esto, Dios mío? Me dice, soy yo, fulana de tal. Digo, ay. Me decía, mira, ponme tal señal, y yo le dejaba ropa mía, poloché, le dejaba, un ejemplo, un cordón de mi tenis. Me controlaba tanto la mente que yo empezaba a diseñar los tenis, un ejemplo, ponía los cordones de tal manera. Todo lo que la voz se me decía lo hacía. Mira, una vez escuché la voz que me decía, él usó la voz del hermano mío, que fue cuando más yo empecé a arriesgarme. Yo escuché esa voz que me dijo, mi hermano me decía, mi papá, Wow. ¿sabes? Cariño, papá, esto. Y me decía, papá, yo tengo todo controlado. Yo soy tu hermano. No tenga temor. ¿Tú quieres saber si yo tengo todo controlado? Y esa voz que me decía, digo, sí, yo sin hablar, yo decía en mi mente, sí, me decía, mándate medio a medio de la carretera. Corre medio a medio de la carretera, que tú verás cómo yo paralizo el tránsito. Dios mío. Yo me quedaba así, en shock. Porque el que no entiende lo que yo viví, tal vez dice, no, pero yo que estoy escuchando la voz que me está hablando, decía, Wow. Señor, ¿cómo es esto? Me decía, corre, tranquilo, que yo tengo todo controlado. Que tiene todo controlado. Claro, yo una escuchaba voz. la voz de mi hermano, Wow. el timbre de voz de mi hermano. Digo, wow, pero es mi hermano que me está hablando en mi mente porque no podía hablar. Wow. Y yo decía, Cruza si, la calle. Si tú me estás mandando, y yo me mandaba medio a medio de la carretera, corriendo, sin temor a que viniera un loco corriendo a todo lo que dan en su vehículo y me arrollara. Oh my God. Me le paraba delante de los carros, de los vehículos viniendo a alta velocidad, me le paraba al frente hasta que el carro no me frenaba en el pie, yo no me movía. Oh my God. Yo digo que era el mismo Dios, permitiendo todo hasta probar mi fe. Porque esa voz que me decía, esto y esto que yo estoy controlando, me daba seguridad. En medio de la locura, la voz me decía, no tenga temor. Que yo... Y tú en tu propio yo no decía, esto es un espíritu de suicidio. No lo entendía. No lo entendía. Yo entendía de que era algo normal porque era como el endemoniado de la nena, como te digo. Yo vivía así. Tú sentiste que tú estabas un gardeno transformado. Claro, y para mí ya yo estaba viviendo normal. Ya yo estaba bien porque había momentos yo me levantaba, un ejemplo. Eso me pasaba hoy, ¿no? ¿Verdad? El otro día me levantaba de mi cama. Wow. Y era como que si no pasó nada ayer. ¿Me entiendes? Normal, y ahí compartía con la persona normal. Que lo que es varón, Cristian, que lo que es, y ahí me compartía normal. Entonces inmediatamente volví con su mía, empezaba la guerra. Wow. ¿Me entiendes? Entonces ya, hasta que viví varios episodios, fueron muchas las cosas. Yo no tengo cómo contarte, demasiado fueron las cosas que yo viví. Me desnudaba en los lugares, en lugares públicos me desnudaba, me quitaba la ropa, salía cambiado, llegaba desnudo, empecé a hacer sin número de cosas sobrenaturales, extrañas, raras, muy, muy raras, ¿me entiendes? Hay un video ahí que te ven con una sábana Exacto. arriba, con una sábana. Eso fue la voz que escuché, que una vez me dijo, cogí una sábana y yo oí esa voz que me decía, tú eres un profeta, tú eres un profeta asesino. Oye, sí, yo oí esa voz, digo, pero entonces yo entré en ese personaje, entonces cuando cojo esa sábana, que me la engancho, oigo esa voz cuando subo donde la casa de una amiga mía, que subo al firmamento, que está subiendo los calones, que me pongo la sábana, oigo esa voz del cielo que me dice, así no que se eviten los profetas. Oh my God. Y miro así en mi mente, digo, ¿cómo es entonces, Señor?
escuchaste la voz que dijo, así no visten los profetas. Sí, exacto. Pero la voz del enemigo que tú habías escuchado es, ponte la sábana que tú eres un profeta. Sí. ¿Un profeta cómo? Un profeta asesino, me decía. Un profeta asesino. Oye, yo me aclaraba que tanto así que yo andaba con caja de fósforo, que era lo que yo consumía, y con un Princelo, donde tú enrolas la droga. Ok. Y yo la caja de fósforo, dije, él me usaba, dije, que donde quiera que yo tiraba la caja de fósforo, dije que la muerte iba a llegar, pero botado. Entonces yo llegaba a tu casa y te tiraba esa caja de fósforo. Dije, te mandé a volar, tú sabes, y ahí le tiraba la caja de fósforo. La caja de fósforo representaba dije, una caja de muertos. Porque yo estoy entrando, yo estoy en el personaje de que soy un profeta asesino, tú sabes. Un profeta asesino estaba caminando en esta tierra. Exacto, pero no estoy entendiendo lo que Dios me está permitiendo vivir para que yo entienda de que todo es un propósito de Dios. ¿Y cómo son los lenguajes de esos espíritus? Exacto, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya ¿Cómo ellos hablan? Ellos usan la voz normal, voces normal como nosotros los seres humanos. Porque otra cosa, es que es bueno que tú me haces esa pregunta. Nosotros a veces pensamos como que estamos esperando el diablo, como dice mucha gente, ver el diablo con 2 cachos, sí, rojo, con un rabo, prendido en fuego. Sí. Él se viste como ángel de luz. ¿Me entiendes? Así como Dios te habla, porque Jesucristo mismo dijo, el que hizo los ojos no va a ver, el que hizo la boca no va a hablar, el que hizo los oídos no va a escuchar. Entonces, si el mundo espiritual es real, si Satanás le dijo a Jesucristo, él mismo le dice en el desierto, cuando es llevado por el Espíritu del desierto, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, wow, ¿a que esta piedra se convierte en pan? ¿Cuál es el lenguaje que él está usando? Él está hablando como una persona, porque Jesucristo es un ser humano. Wow, Jesucristo es 100% hombre, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué ha dicho que Satanás también se está manifestando como hombre en la... ¿Sí o no? Dios mío, Padre. Entra en la profundidad donde yo te quiero llevar. Habló en el lenguaje que él hablaba de la misma escritura. ¿Tú me entiendes? Entonces, a ti te hablaba con los lenguajes de las personas que te conocían. Hermano mío, camina. Hermano mío, cruza la avenida que yo te voy a cuidar. Wow, y esa novia que, mira, déjame los recuerdos, déjame la ropa tuya tirada ahí, que yo voy a pasar. Wow. Y tú te quitabas la ropa porque la novia va a pasar por ahí. Y sí, a recoger la señal. Mío, y oye, qué profundo ahora me baja este este rema, como dicen. Jesucristo vino a la tierra 100% hombre. Amén. 100% hombre, ¿no, verdad? Amén. El Espíritu Santo lo engendró en el vientre de María. Sí. Nació, estudió amén. En la Torá. Sí. Y todo. Entonces, ¿en qué manifestación se le manifiesta Satanás a Jesucristo en el desierto? Porque Jesucristo era un hombre, lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Satanás se le manifestó que tuvieron ese diálogo, esa conversación? Porque la Biblia nos representa cómo fue. Amén. Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto, pero ¿y Satanás cómo se le manifestó? Tentado por el Satanás diablo. no le habló de que, en misterio, Satanás le habló como una persona, en voz personalizada, porque le dice, claro, si tú eres el Hijo de Dios, si tú súbete al pináculo y tírate, que Él enviará a sus ángeles, pótrate, dice, él está hablando un diálogo entre dos personas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el lenguaje normal, como Él lo hizo con Jesús, lo usó conmigo. Pero ¿qué pasa? Él me está distorsionando, ¿para qué? Para que yo no, ¿cómo te explico? Discerniera el por qué yo estoy viviendo eso. Hasta que una noche recuerdo que estoy aquí en el Boulevard, ya viví un proceso, y ese proceso fue donde está el video que tú me hablas de Samaná. Sí, porque muchas personas ven la gente indigente en la calle y dicen, ¿por qué para el tránsito? ¿Y por qué camina así? ¿Y por qué está sin ropa? ¿Y qué es lo que está pasando por la mente de ese ser humano? Es un espíritu que está operando ahí. Amén, para que esté claro. A veces personas, aleluya. A veces personas que ven a esa persona y dicen, está loco. Y en sí, no está loco. Dios mío, Padre. En sí no está loco, porque la Biblia nos representa al endemoniado de Gadareno como un loco. Dice el endemoniado, un espíritu inmundo. ¿Me entiendes? Es un espíritu inmundo. Pero ¿cuál es el propósito de ese espíritu? Es matarte. Totalmente. Porque mira dónde fue, le dicen los demonios, permiten entrar a los cerdos. Y cuando entran a los cerdos, ¿hacia dónde fuera? Hacia el despeñadero y se ahogaron. Mío, el propósito era matarlo porque se daba con piedra, ¿me entiendes? Lo que pasa es que el propósito de Dios nadie lo mata. El diablo no lo puede matar. Y la piedra que usted utilizaba era esos vicios. Exactamente. Y golpeaba su propio cuerpo. Porque no te alimentaba. Exactamente. Esos espíritus no permiten ni que tú te alimentes, ni que tú te haces, ni que tú te cuides. Y vemos que la palabra de Dios dice que este es el templo que tenemos que cuidar. Amén, amén. Este es el templo de la morada del Espíritu Santo. Amén. Y vemos que el enemigo hace todo lo opuesto. Amén. Para que tú te destruyas, y para llevarte más rápido al lugar de condenación. Y es lo que tú dices con respecto a cuando hablaste de los indigentes que andan en la calle, que por qué se desnudan, por qué paran los tránsitos. Ojo con esto, para aquellos que aún entre el pueblo de Dios
hay muchas personas que no han podido discernir eso. Dios mío, da la palabra. Nosotros como luz en medio de la tiniebla, esas personas verdaderamente están escuchando una voz. Esas personas verdaderamente están siendo atados por espíritu inmundo de la tiniebla. Porque Jesucristo, tenemos que entender claro, cuando la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, al pueblo de Dios, para que nosotros abramos los ojos espirituales, los sentidos espirituales, son personas que están atadas por el mundo de la tiniebla, son espíritus que necesitan un cuerpo para donde operar. ¿Me entiendes? Dios. Nuestra lucha no es con seres humanos, al contrario, nosotros somos creación de Dios. Dios nos creó con un propósito de adorarlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Dañar eso. Entonces, el enemigo ¿cómo es? Amén. Cambia todo. Cambia todo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Posee esa mente, controla esa mente desde el mundo espiritual y le hace entender a los cristianos que no tienen la madurez espiritual que esa persona no es un loco, no es un loco. Esa persona necesita liberación. Esa persona necesita que alguien lleno del Espíritu Santo ore por fe y liberte esa alma que está atada. Que muchas veces le cogemos miedo. La gloria Y de no Dios. podemos cogerle miedo. Wow, siento la presencia de Dios. No podemos cogerle miedo, Amén, la gloria sino de Dios. acercarnos con una palabra que Amén, transforme. amén. En el nombre de Jesús yo reprendo lo que te Amén, ata. amén, así para mismo que es. ese espíritu puedan soltarlo Amén. porque lo tienen cautivo. Amén, así mismo es. Porque eso fue lo que pasó en el tema del demonio de Gadareno. Dice que cuando Jesucristo acabó de predicar aleluya. en el lugar donde se encuentra, le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Entonces, cuando van pasando al otro lado, ¿qué provoca el enemigo? Provoca la tempestad. Amén. Que se levante la tempestad. ¿Por qué? Porque que ya Satanás, cuando sabe que hay un propósito de Dios, cuando sabe que Jesucristo va a libertar una alma, cuando sabe que llegó el tiempo de Dios en la vida de ese ser humano, él va a buscar todos los obstáculos. ¿Me entiendes? Que fue lo que pasó en ese episodio que se presenta ahí con el endemoniado de Gadareno. Jesucristo va hacia esa ciudad de Gadara a libertar ese endemoniado. Dice que inmediatamente Jesús pisó en tierra. Dice que vino al encuentro un endemoniado. Dios mío. Y se postró. ¿En qué momento Cristian empieza a escuchar la voz de Dios? Es cuando yo empiezo a escuchar la voz de Dios, que entiendo que es la voz de Dios, es cuando aquí en Sabana Perdida, recuerdo que esa voz me dice, mándate en todo el bulevar corriendo. O sea, que coja toda la carretera Toda la carretera, corriendo. o sea, y más esa vía del bulevar, o sea, que son muy transitados. Digo, ¿cómo así en mi mente? Digo yo, ¿cómo así? El bulevar es un sector de aquí de la República Dominicana, amén, mis sí. amados. Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Y cuando me mando a correr, antes de mandarme a correr, digo, pero ¿cómo así? Me dice, mándate, yo te estoy diciendo que yo tengo todo controlado, y siempre usaba la voz de mi hermano. ¿Por qué la voz de mi hermano? ¿Por qué? Porque mi hermano es mi hermano de sangre, de madre, ¿me entiendes? Y mi hermano no me va a traicionar, no me va a engañar, ¿me entiendes? El enemigo diría, bueno, ¿estaba vivo tu hermano? Claro, está vivo. Que es el que testificaba de que tenía los machetazos y eso. Ok, que hoy le sirve al Señor. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo astutamente usa la voz de mi hermano. ¿Qué es lo que hizo él? Él usa ¿cómo te explico? Él se disfraza. Amén. Porque eso fue lo que pasó con Eva también. Sí. En el jardín de Edén, ¿me entiendes? Entonces él usa la voz de mi hermano, ¿para qué? Para que yo no tenga ninguna duda. Wow, la voz de mi hermano. Y más que estoy en un éxtasis. Wow. Bajo un efecto de droga, ¿me entiendes? La voz de mi hermano nunca me va a traicionar, al contrario, mi hermano me va a ayudar, pero disfrazado. Cuando me dice, mándate, y recuerda que la Biblia dice, claro, Jesucristo dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía sea Dios que me está hablando, Dios no me va a mandar. ¿Me entiendes? Porque eso es un suicidio. Exacto. Eso es un suicidio, tirarte a una carretera que vienen carros por arriba, por abajo, todo. Eso es un suicidio inmediato. Y Dios no va a tentar a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado. Entonces cuando mi hermano dice, mándate, digo, pero ¿cómo así en mi mente? Me dice, mándate, yo tengo todo controlado, papá, tranquilo. Cuando diga, pero si tú tienes todo controlado. Y descalzo, ya me ponía un tenis de uno, otro de otro, un calizo de uno, un tenis en un pie y un calizo en otro pie, porque eran las señales, tú sabes, recoge este tenis, bota ese allí, pon ese en el puente de Lomina, hazlo así, y así sucesivamente era que me manejaba. Te digo que llegué ahí a tu casa. Ahí está testimonio con tu misma hermana, hay testimonio ahí. Llegué a tu casa porque escuchaba la voz de Betty, de Lobeli, que me decían, baja para acá, Cristian, porque nosotros no te hemos visto. Y ven para que nos dé ese espectáculo aquí, porque eso era un espectáculo y para mí yo estoy, tú sabes, viviéndome mi película. Tanto así que yo llegué a escuchar la voz del mismo Lápiz también. Él usaba la voz del Lápiz, tú sabes, la voz del rapero, el Lápiz. Y usaba, varón, pero venga para acá, para Lomina, porque usted aquí en Lomina me ha dado el espectáculo. Y yo cogía de mi casa, con un tabaco en la boca, caminando del puente de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte hacia Lomina, la zona oriental, a caminar.
Descalzo. Descalzo, ¿me entiendes? Sin Un zapato sin zapato, iba al parque de Los Minas, y ahí en el parquecito de Los Minas ahí, me sentaba a consumir el tabaco ahí, esperando de que tú sabes, darle el espectáculo de que supuestamente al lápiz. Dios Hasta mío. que esa noche, cuando me dice la voz que me mande, medio de la carretera, que me mando, para el sector de la Javilla, que en el mismo Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, de allá para acá vengo corriendo igual. Cuando vengo corriendo igual viene ese camión. Oh my God. Y yo que esa boca me dice, párate ahí, no te muevas, quédate ahí parado. Cuando me quedo parado así, digo, pero si tú me estás diciendo que me pare. Cuando ya el camión viene para arriba de mí, yo oigo esa voz que me habló. Porque tú te quedaste en el medio medio de la carretera, claro. Cuando llego esa voz, que el camión viene para hacia arriba de mí, oigo esa voz que me dice como, esa voz como suave, tierna, que me dice, Cristian, y tú te vas a dejar chocar, ¿verdad? Ahí como que caí en sí. Y como que el espíritu, ¿cómo no? Que fue el espíritu de Dios. Wow. Me abrió, me habló, y ahí entonces cuando ya el retrovisor viene, cuando ya el camión viene frente de mí a darme una distancia cerca, entonces me moví. Cuando le saco, el retrovisor me pasó así. Y como que caigo en tiempo y digo, wow. Ahí fue que entonces cuando empezó a decir, me digo, wow, un espíritu de muerte, de suicidio. Pero no podía controlar la manita. Wow. Perdón, porque había momentos cuando no consumía, estaba normal. Y a veces me atacaban la voz, pero no al nivel que cuando consumía. La misericordia de Dios, como te digo. Wow, y todo era un propósito de Dios. Hasta que me acostaba a medio de la carretera, desnudo. Pasaban los carros, tenían que frenarme arriba, la gente entraban y paraban el tránsito. Espérate, él tiene problemas. Prendía la mata del bulevar, donde está el parque, donde veía un letrero que decía, el que no está inscrito, porque a mí la locura me dio para Dios. Dios es tan poderoso y tan maravilloso que el proceso de loco lo que me dio fue para Dios. Te digo que yo dije que era un profeta, tú sabes, mal aplicado, porque verdaderamente Dios creo y sé de que Dios me llamó como profeta, porque no es normal que un hombre normal de carne y hueso esté escuchando la voz de Dios hablando. Y es porque Y los espíritus te lo decían. Exacto, entonces, exactamente otra cosa. Yo quiero que lleguemos a esa sí, ahí parte. Que vamos a entrar. Oh, ahí que vamos a entrar. Cuando yo estaba en el bulevar consumiendo y esa voz que veía los letreros que decían, el que no está inscrito en el libro de la vida se lanza del lago de fuego. Y empezaba y prendía con un palo de fósforo, prendía el tabaco y empezaba los palitos apagados. Lo tiraba en la mata, alrededor de la mata, tú sabes, en las raíces. Dije, ese era el lago de fuego, conforme el letrero. Digo, para el lago de fuego. Para el lago de fuego, tú sabes, algunos que no prendían, o que prendían, por ejemplo, bien y se quedaban prendidos, tiraba en la avenida. Digo, estos son los que andan prendidos en el espíritu, en la calle. Ay, mira, algo sobrenatural. Yo decía, estos son los hijos de Dios que andan prendidos en el espíritu en la calle, haciendo la obra, pan, y lo tiraban en el bulevar, profetizando. Algo acto profético que yo no entendía. Y así sucesivamente, donde quiera que había un letrero que hablaba de Jesucristo, enganchaba una ropa, un t-shirt mío, y ahí oía esa voz que me decía, prendele fuego a eso. Y con un lanzallamas que yo tenía, que era para consumir, yo le prendía fuego. Y al 10% en fuego. Hasta que también me llegaron a mandar los bomberos, la policía, y la gente no, él tiene problemas, él no está normal. Pero lo que la gente obviaba era que verdaderamente yo estoy escuchando la voz. Porque yo le decía a los muchachos, digo, por más que ustedes no crean, yo sé que estoy escuchando una voz. Yo sé que estoy escuchando una voz. Y esa voz que me decía, dame la sonrisa de satisfacción, porque llegué a perder el diente, el vicio, perdí ese diente. Y yo miraba una cámara, que es la cámara donde trabajaba tu hermana, al lado de la peluquería donde trabajaba tu hermana, y miraba la cámara y le hacía así, con el diente menos, y que esa era la sonrisa de satisfacción. Que hoy en día, todavía a veces yo digo, ahora el espíritu me dice a mí, ahora que yo quiero que tú me des la sonrisa de satisfacción, porque ya yo sé hacia dónde voy. Entonces yo me le río al diablo, digo, y le digo, ¿cómo te quedó el ojo, Satanás? Porque no se salió con la suya. La gloria de Dios. Manita, cuando entonces, donde me dijiste cómo es que tú quieres llegar. Sí, queremos que, vamos a llegar, Dios mío, Padre, porque es mucho con demasiado. Vamos a llegar en el momento que la voz del enemigo empieza a hablarte. Sí. Y a profetizar lo que tú eres en Dios. Exacto, la gloria de Dios. Ahí cuando entonces ya voy al programa de rehabilitación, que fue del año pasado. Cuando estoy en el programa de rehabilitación, allá en el programa de rehabilitación te dan 3 cigarrillos, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. ¿Cómo va para a ser? Controlarte la ansiedad. Porque no es un hogar cristiano, ¿me entiendes? Te dan 3 cigarrillos, un ejemplo, eso es para controlar la ansiedad ya eso cuando tú estás en adicto, ya que fuera de control. Para mí llevarme ese programa hubieron que darme una patilla que la llaman Altipí para dormirme en un café dormido. Porque ya te digo, ya estaba en un momento tan atado que por varias ocasiones estuve a punto de perder la vida. Me llegaron a dar un batazo en la cabeza, me llegaron a tirar alrededor de casi 14 machetazos para el cuello, el ángel de Jehová me guardó. Mira, tengo la cicatriz ahí, que Dios metió su mano, ahí tengo una cicatriz de lo que fue un batazo que me dieron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llego al centro de rehabilitación, sigo escuchando la voz. Me medicaban, ya mi mamá me contrata con un psiquiatra,
Me ponen 8 inyecciones cada 21 días para limpiarme la sangre. Mi sangre tenía que estar en 30% y estaba en un 80%, por encima de lo normal. No dormía, duré casi 3 meses y 4 días en ese programa y no dormí, pero me puse en silicio. Y señor, hasta que tú no me restaures y me cambies de aquí, yo no me paro. Wow. Transfórmame. Tanto así que cuando a veces de madrugada tenía insomnio y me levantaba, me decían los muchachos, los compañeros, Cristian, pero anoche usted se paró ahí por la ventana a las 3 de la mañana diciendo que usted es el varón. Yo soy el varón. Tú no sabes que yo soy el varón, que yo soy un profeta. Por la ventana me decían los jóvenes. Digo, ¿cómo? Entonces, es cuando prendo el cigarrillo, y cuando prendí el cigarrillo, yo iba alrededor del centro de rehabilitación, la casa, yo oía esa voz que decían, tírale, porque era un espíritu de locura, de suicidio que quería apoderarse de mí. Tírale. Digo, ¿cómo así? Que te tires de esa planta. No, que me tiren, que me tiren como que me maten, pero son demonios. Por eso que ahora yo entiendo a las personas que se llegan a suicidarse, que no aguantan la presión tan fuerte con la que el enemigo lo ataca, que se suicidan. Oh, porque Señor, son espíritus Padre, de suicidio. liberta las almas. Entonces cuando yo escuchaba eso, digo, ¿cómo así? Ahí empecé como Dios empezó no decir a decirme qué estaba pasando, pero sí empecé como, digo, esto es algo espiritual y esto no depende, esto es una guerra espiritual que yo estoy peleando. Santo. Y escuchaba esa voz, cuando entonces prendí el cigarrillo, pum, y a veces tabaco de lo que usan de gallo. Aleluya. Perdón. Gloria a Dios. Cuando es tan fuerte la guerra espiritual que yo escucho, yo puedo discernir esas voces, pero esos espíritus. Eso sí, como ese susurro, porque ellos se manifiestan. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Cuando prendí el cigarrillo, yo escuchaba esa voz del cielo que me decía, apágalo, Cristian. Ay. Ahí fue que empecé verdaderamente. Empezó la intervención del cielo. Porque yo escuchaba la voz de Yesenia Ten, también, la pastora Yesenia Ten. Oye, usaba la voz de la pastora Yesenia Ten, cuando yo empecé a congregarme en esa iglesia. Ella era la pastora de la iglesia de las Javillas. Y tú le escuchaste a Yo escuchaba prédicas, oye, qué tan fuerte es el mundo espiritual. Yo escuchaba prédicas de Yesenia Ten. Y mientras yo miraba a Yesenia Ten, en medio de la atadura que estoy siendo poseído, yo miraba a Yesenia Ten y el lenguaje corporal que ella usaba ministraba mi vida. Yo usaba el lenguaje corporal, aunque yo no pudiera discernir espiritualmente por lo que estoy peleando en mi mente, pero el lenguaje, Dios me enfocaba y me decía, mírala bien. Y el lenguaje corporal que ella hacía, la mímica, la boca, así yo decía, wow, esto es una guerra espiritual, digo, wow. Y ella me daba, yo usaba a ella para darme fuerza. Wow. Tranquilo, Cristian, tú no estás solo. Tranquilo, así yo podía entender que ella hablaba conmigo directamente con mi nombre. Porque Dios mío. Wow, me voy a ir más allá, Dios mío. Lo que andan en el espíritu, no. Las palabras son espíritu y son vida. Amén. Es un instrumento de Dios, ella, con el cual Dios está usando. ¿Qué pasa? Yo soy parte del plan de Dios, yo tengo un llamado también. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu de ella y el espíritu mío se conectaban. Santo. No sé si tú me entiendes. Entonces, ¿por qué esto es espiritual, manita? Sí, porque es que tu espíritu está buscando un socorro. Wow. Está buscando una ayuda. Wow. Mira, tanto sí que eran mensajes, la gloria tuya, papá Dios. Eran mensajes ya de X tiempo, un ejemplo, 2021, 2019, 2020. Y esos mensajes eran como que si eran establecidos para mí, para ese momento. Wow. Para ese tiempo del 2021, oye. Un ejemplo, el mensaje ya daba 2019, cuando yo me enfocaba en la pantalla, en el celular, así que la miraba fijo, yo decía, wow, pero es a mí que me está hablando Dios otra vez de ella. El lenguaje que ella hacía, en la señal que ella hacía con la mano, pues que ella como que me decía, mírame a mí, Cristian, enfócate en mí. Y así yo miraba y decía, wow, pero qué nivel de gloria que Dios me está metiendo. Mi mente dice, pero ¿y qué es esto? Porque es espiritual, ¿me entiendes? Y dice la Biblia que lo que ella fue antes, ¿me entiendes? De nada nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo en una ocasión dice, cuando estaba orando, Pablo dijo, yo no estoy presente, pero en espíritu yo estoy con ustedes. Y ahí cuando Pablo dice, el tal que hizo eso, vamos a entregarle su cuerpo a Satanás para que su alma sea salva. En el espíritu. Porque tu espíritu, ¿me entiendes? Sí, porque el apóstol Pablo declaró eso y él no estaba ausente, él estaba preso. Y el apóstol Pablo dijo, hagan una reunión, que yo voy a ir. Wow, Dios mío, la gloria de Dios. Dios mío, Padre. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy preso, estoy encarcelado porque yo no tenía privilegio de salir para parte. Nada más cuando me iban a visitar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo decía, los sentidos espirituales, el espíritu me decía, Cristian, míramela bien, mírame. Y yo miraba así el celular, decía, wow, pero que esto es espiritual. Digo, esa mujer me está hablando a mí. Aparte de que entonces el enemigo usaba la voz de la muchacha que te digo, la que yo me aferré. Wow. No, que yo que tú verás. Digo, enfócate en Yesenia Ten. Y empecé a enfocarme en esos mensajes. Tanto así que alrededor del centro, wow, cuando pasaba un avión, o sea que en Santiago hay no sé si hay un aeropuerto cerca. Aleluya. Por eso hay un aeropuerto, ¿no, verdad? Creo que del Cibao por ahí. Cuando pasaban esos aviones así, yo escuchaba esa voz como, mira, nosotros vamos aquí en un avión así. Pero era algo como que yo sentía, te voy a ver más allá.
Y sé que así, yo sentía que en el mundo espiritual, Dios tenía a esa mujer y muchas personas intercediendo por mí, que me hacían entender, tú no estás solo, aquí estamos orando por ti. Estamos orando por ti porque que esto es espiritual. Wow, Dios y mío. nosotros dice la palabra que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo escuchaba la voz de ella, así que pasaba ese avión, yo sentía que ella me hablaba del avión, mira, yo voy aquí así, algo, te digo algo sobrenatural, y decía, oh, pero que es ella que me está hablando y el Espíritu a través de ella. Cuando me decía la voz, suéltame el cigarrillo, Cristian, bótalo. Ahí fue que yo dije, mira, aquí es Dios que me está hablando. Wow. Ahí yo me detenía. Me decía, bótame el cigarrillo. Cuando lo prendía, me decía, suéltalo, Cristian. Pan, y lo tiraba, acabando de prenderlo. Y me decía los muchachos, ¿y por qué tú lo botas? Digo, a mí me está hablando una voz. Ahí ya yo estaba convencido, digo, a mí me está hablando una voz y no el diablo ya. Digo, ya es Dios que me está hablando y porque el diablo no va a querer que nunca yo suelte el cigarrillo, al contrario. Sí. Me dice, ¿qué pasa ahora? Digo, para que tenga una idea, manito, a mí me está hablando Dios. Y me comportaba, tú sabes, de una manera como en cámara lenta. Ya los muchachos estaban Dios entendiendo. mío. Tanto así que ya los muchachos están creyendo en lo que yo le estoy diciendo. Digo, manito, para que esté claro, ya no es normal. Wow. Cuando volví un ejemplo y preparaba un tabaco de lo que usan para los gallos, para rociarlo, con papel que te dan también allá, es para calmar tu ansiedad. Que acabando de botar el cigarrillo, volví el relave y lo prendí y me decía, Cristian, suéltame el tabaco. El Espíritu Santo Espíritu te Santo. decía, suéltalo. Sí, decía así. Cuando le daba uno como que me maría, me decía, bótame el tabaco. Pum, y lo botaba. Oh my God. Hasta que Dios empezó a tratar conmigo, me recuerdo que entonces... ¿Y qué decían los demonios? El profeta. No, todavía ahí a ese nivel, yo no empezaba a discernir, tú sabes, la voz de los demonios que me decían God. así. Hasta que voy a entrar y hasta cuando llego, salgo del programa, mi mamá viene de Europa. Mi mamá dura dos meses aquí. Mi mamá vino en diciembre, el 13 de enero vino mi mamá. Ese mismo día me dejan salir. Wow. Y salgo, duro 2 meses limpio. De enero a marzo duro limpio, bien. ¿Qué pasó? Cuando salgo del centro, no consumía, está bien, muy bien, Orlando, tú sabes bien. Cuando mi mamá se va por Europa, vuelvo y tengo una recaída. Oh my God. ¿Saben lo que tengo la recaída? Empecé a consumir otra vez, ya me mudé solo, pues yo vivía con mi hermano mientras mi mamá estaba aquí, cuando me mudo solo. Empiezan esos espíritus. Ay, entonces vivo en una habitación con un baño, tú sabes, pequeño. Entonces, como te dije, era un altar que preparaba. Amén, amén. Ponía una cubeta, ropa, pantalones, ponía el celular, Sí, como sí. una pantalla, tú sabes, me sentaba en el inodoro Amén. a ver pornografía y a consumir. Ay, manito, mío, cuando estoy ahí Padre. fumando, medita a veces, wow, Señor, en mi mente decía, wow, voy a volver a lo mismo. Volviste a lo Pero mismo otra vez. ya yo me reconcilié en el programa, a través de un Wow. predicador que fue. Me reconcilio, porque yo cuando creí fue de una sola vez y en serio. Wow. Pero había una atadura, que todavía no había sido libertada. No había sido libertada. Y hay personas que todavía van a la iglesia, pero tienen atadura. Amén. Que necesitan encontrarse con el Jesús que libertó al Garadeno, Amén. al Jesús que tiene el poder, la autoridad, y Amén. alguien que tenga ese don de liberación para que lo libere. Amén. Y algo que le voy a añadir a eso que tú dices, no cese la oración en medio de tu proceso, nunca deje de orar. Jesucristo dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces nosotros, porque caemos, como tú dices ahorita, nos quedamos en el suelo, no. Eso es lo que el enemigo quiere, porque el enemigo sabe que tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario fue demasiado valioso. Y Jesucristo dijo, venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo lo haré descansar. Por eso Jesucristo vino a la tierra y padeció y vivió en carne para saber lo que uno está sintiendo, lo que uno está padeciendo aquí. Santo. El amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Dios no quiere que tú te quedes en el suelo. Por eso Él dijo, 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor levanta. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo a lo que tú siembres, eso que va a alcanzar misericordia de parte de Dios hacia tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca perdí la fe, yo siempre oré. Yo fumaba y oraba, fumaba, lo botaba, oraba. Acabando de fumar me tiraba las rodillas. Dios, Señor, ayúdame, sácame de aquí, porque yo entendí que era una guerra Sí, espiritual. porque ya tienes que quererlo, ya es un nivel que tú tienes que querer ser libre. Exactamente. Que tú tienes que desearlo, Señor. A esta carne le gusta lo malo, Exactamente. le gusta los pecados, pero libértame tú, claro, exactamente. Que tú saques eso de mi alma. Amén. Porque dice en tu palabra que al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Lo que Dios saca de un ser humano, si fue Dios que lo sacó, mire mi hermano, más nunca más va a volver ese ser humano a esa condición de vida, si es Dios que lo hace con su poder. Mi hermano Cristian, demasiado con mucho. Yo sé que usted tiene demasiado para darle a esa audiencia, pero ha llegado el momento final de este episodio, de esta segunda parte. Yo quiero que ustedes comenten ahí, pidan la tercera, Claro, la sí, porque cuarta. falta. Gloria al Señor. Falta para decirte cómo me libertó del crack, cómo me sacó de ahí. Sí, como Dios Claro. te libertó Fue el Espíritu Santo de esa directamente que me sacó. adicción
Wow, Claro. de escuchar esa voz que te decía, Claro. no permita que se acerque a Dios, que el profeta, Sí. ese es uno de los profetas de Claro, los últimos sí, tiempos. Claro. Todavía, Dios escúchame, mío, breve, todavía Padre. escucho la voz. Todavía Satanás me dice. Un ejemplo, mira, papá Dios me está demandando, méteteme en ayuno. Hazme ayuno. Y yo le digo, Señor, pero me dice que tú no vas a poder si tú no ayunas ahora. Y yo digo esa voz que dice, no podemos dejar que ese muchacho se meta en el ayuno. Wow, Y yo digo wow, esa voz wow. claro que me dice. Es uno de los profetas. Oye, el vocabulario que usan el lenguaje. El próximo tema vamos a decir, el lenguaje de los medios. Es uno de los vocabularios. Digo, es uno de los profetas más psicópatas que Dios está preparando para los últimos tiempos. Así mismo lo Así dice mismo los que yo digo, demonios. Señor, pero y esto, me dice, escucha lo que Él te dice. Escucha, porque yo quiero que tú escuches cómo es que se manifiesta. Wow. Y Que ese es uno de los profetas más psicópatas Sí. de los últimos tiempos, sí, dicen los demonios. Los demonios, la voz de los demonios. Oh my Claro, porque God. el lenguaje, nunca el Espíritu Santo va a hablar ni que de psicópata, esas son palabras corrompidas, ¿me entiendes? Aleluya. Pero que son cosas que Dios permite que tú lo escuches. O sea que ese lenguaje que estamos escuchando en la República Dominicana, ese lenguaje diario, ese lenguaje de tigueraje, esos son los demonios que lo hablan. Sí, porque qué bueno Ay, que tú tocas ese tema. Hay santo Dios, cosas. La Biblia Padre. establece claramente ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la que sea necesaria, la que sea buena para necesaria edificación. Amén. A fin de dar gracias a los oyentes. Aleluya. Entonces, ya cuando una persona es una nueva criatura, que es lo que Dios me está enseñando a mí. Por eso Wow, Jesucristo wow. dijo, claro, pronto para escuchar y tardo para hablar. Todo lo que tiene que salir de vuestra boca, de una boca no puede salir, de una fuente no puede salir un tipo de agua. Lo que está saliendo de nuestra boca tiene que ser para edificación. Wow. Tú no puedes usar el mismo lenguaje que tú usabas en el mundo para usarlo hoy en día en la palabra de Dios. Aleluya. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que moldear ese lenguaje. Amén. Tenemos que Gloria a dejar que Dios. el Espíritu Santo nos moldee, ¿me entiendes? Porque aquí hay mucho, el enemigo está engañando muchos hombres de Dios hoy en día. Yo quiero que usted tome 3 segundos para orar Amén. por esa audiencia, por madre que está pasando Amén. todo tipo de situación, por esos jóvenes que están allá afuera. 3 segundos de oración Amén. para que sea Dios libertándolo, porque yo sé que del lugar que Dios lo sacó a usted, va a sacar a miles y miles de personas también. Amén. Déjame aprovechar para así mismo dar la otra palabra que papá Dios me dio. Gloria a Dios. En San Marcos capítulo 7. La Biblia dice, claro, lo que contamina al hombre. En una ocasión los discípulos, los escribas y los fariseos condenaban a Jesús y lo condenaban porque sus discípulos comían con la mano Sin inmunda. lavarse. Jesucristo dijo, y lo llamó hipócrita. Digo, ustedes se preocupan por limpiar lo de afuera del vaso. No lo que entra de afuera es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Entonces nosotros como siervos de Dios tenemos que cuidarnos de lo que sale de vuestra boca. Entonces vamos a estar orando para que el Señor siga glorificándose, siga libertando, siga ungiendo hombres de Dios para estos últimos tiempos, porque verdaderamente estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. El fin se acerca, no es un cuento de hadas, y el pueblo de Dios tiene que estar apercibido, porque hay una lucha que es hasta que Cristo venga. Vamos a estar orando para que Dios esté teniendo misericordia de la humanidad, de la juventud hoy en día, que está siendo muy corrompida por ese tipo de música urbana, que lo primero vamos a estar reprendiendo ese espíritu, ese demonio que está operando. Sí, esa música, Sí, eso esa vino- música de la 42, Sí, sí, eso vino a de acabar con- esa música que son de drogadistas, Sí. son de gente que, oh, aleluya, y esa música la están bailando toda la sociedad los de niños, niños. Dios mío, y es por la música, vamos a reprender todo Amén, en el esto. nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Primeramente te pido perdón si de mi boca salió algo que ofendió tu nombre, tu presencia, Rey. Aleluya. Ayúdanos cada día más a llenarnos de poder de tu Espíritu Santo, Rey de Gloria. Perdón. Santifícanos cada día más. Ato y reprendo todo principado, toda potestad. Atamos el hombre fuerte, atamos la tiniebla, Dios mío, el mundo espiritual, Dios. Todo lo que se levanta en nuestra contra, Rey de Gloria, es detronado, es reprendido, enviado a las prisiones eternas, al lugar donde le pertenece, Dios del cielo. Padre, tú dijiste que toda rodilla se dobla y toda lengua confesará, Dios mío, que tú eres el Salvador, Rey de Gloria. Mira la humanidad, Señor Jesucristo, mira la juventud, Rey. Padre Celestial, mira la juventud, Dios mío, por el momento que está atravesando, Dios. Ten misericordia, Señor, así como tú me libertaste, así como tú estás haciendo una obra hermosa en mi vida, así como tú has rompido la cadena, Dios mío, tú me has hecho libre a través del poder del Espíritu Santo. Yo declaro y profetizo liberación, yo declaro y profetizo salvación sobre todo aquel que se conecte, Dios mío, a esta plataforma, Dios, de excelencia cristiana, Dios mío, que pueda sentir la presencia del Espíritu Santo, Dios del cielo, que a través de la pantalla, Dios mío, de sus celulares, ellos puedan recibir y ser impactados por el poder del Espíritu Santo, así como tú me impactaste a mí, Dios mío, Padre Celestial, Dios mío, que no tengan limitaciones, Dios mío, para arrodillarse delante de ti, no importando su condición, no importando la atadura en la que se encuentre. Tú dices, claro, que si se humillare tu pueblo por el cual tu nombre es invocado, tú irías, si te buscaran de tu corazón y se arrepintieran, tú irías desde los cielos y sanarías la tierra. El propósito tuyo es sanarnos, Dios, libertarnos.
Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Dios, liberta a esos jóvenes, Dios mío, de la 42, de todos los barrios, Dios mío, de Santo Domingo, Dios del cielo. Padre, que tu Espíritu Santo se esté moviendo, así como se mueve la tiniebla a cauterizar las almas. Así el Espíritu Santo está trayendo un avivamiento, una liberación, Dios mío, en los corazones y en la mente de los jóvenes, Rey de Gloria. Declaro y profetizo, Señor, como en el tiempo de Joel, Dios mío, un avivamiento para toda la tierra, Rey, en el nombre de Jesús. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida y sigue bendiciendo esta plataforma, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Por dónde Gloria se a Dios. puede contactar usted, mi hermano? Bueno, mi número de teléfono es 829-632-3715, el número de WhatsApp. Y El nombre de su pastor. Ah, sí, perdón, pastor mío, tan bello y hermoso. Lo que pasa es que empezamos rápido. Amén. Me congrego en la iglesia Pato de Gracia. Mi pastor es José Alberto Almonte y Loida de Almonte, Loida Calderón de Almonte. Estamos ahí siendo edificados, siendo transformados, siendo moldeados por el Espíritu Santo. Son unos pastores llenos del poder de Dios. Amén. Unos pastores que andan conforme a lo que es el Espíritu Santo. Amén. Me siento agradecido por ellos y por lo que Dios está haciendo ahí. Estamos Amén. para su servirle. Gloria al Señor, mi hermano. Entonces pueden contactarme en mi Instagram, Pastora Teresa de Cid, y a mi número La gloria es tuya, 829-441. Hasta aquí ha sido un segmento más de su canal preferido, con mucho amor para ustedes. Shalom.